Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un tutorial más del alimento diario. Nosotros estamos en la serie Palabra, Vida y Edificación en el Evangelio de Juan. El título de este alimento diario es Mensajero de Cristo y nosotros estamos en la semana número 2, cuyo título es y el tema es La vida era la luz de los hombres. Entonces esperamos que en esta semana usted continúe siendo trabajado como mensajero de Cristo, mensajero de las buenas nuevas, llevando la palabra del Señor a las personas, primero recibiendo esta palabra de una manera correcta, causando transformación en su vida por medio de la luz de la vida, como vamos a ver esta semana. Y también llevando esta palabra a otras. Que el Señor entonces nos bendiga y sea con usted en este momento. En el día lunes nosotros tenemos un poco de una recapitulación de la semana pasada y trayendo más la diferencia entre el aspecto de la palabra logos y rema. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Si nosotros como cristianos no vemos la diferencia entre uno y en el otro, nosotros corremos el riesgo de quedar en un análisis doctrinario, un análisis frío, un análisis de la letra de la palabra de Dios de la Biblia y no entrar de hecho en la profundidad de la revelación, en aquello que Dios quiere hablar para mí y para usted. Entonces, hay un aspecto luego de la palabra, es aquello que está en la Biblia, es letra, es lo que Dios habló, que es claro, es importante, pero nosotros no podemos parar allí. Hay un aspecto de vida, vivo, dinámico, que fluye, que viene por medio de la palabra viva, que es el mismo Cristo. Entonces, cuando nosotros tenemos contacto con la palabra de Dios, nosotros no podemos hacerlo de una manera analítica, mental, doctrinario, teológico. Nosotros tenemos que ir a la vida que está en Cristo. Recibir luz, recibir transformación por medio de la palabra. Esta palabra circula entre nosotros. Cuando nosotros inmergimos en la palabra, cuando nosotros estamos aquí, aún en este tutorial, esta palabra tiene que ser viva en nuestro ser. Entonces, esta es una percepción que todo cristiano tiene que tener. Y esta palabra ya trae la luz, trae vida, trae revelación. Y también nos quita de las tinieblas. Ella retira de las tinieblas. No hay espacio más para las tinieblas cuando nosotros recibimos la palabra viva del Señor. Ella también engendra amor. Nosotros vamos a ver esto en esta semana. Quita el odio, quita los problemas, la desavenencia y también genera realidad. No es solo comportamiento externo, de formalidades solamente, no es algo exterior, sino que es una transformación interior que es causada por la palabra, que cuando llega a nosotros es logos, pero ella tiene esta transformación en redma, este aspecto vivo. También vemos en el día lunes que la palabra, ella se nos da en poca medida. Allí es como esta fuente, es una agua. Es interesante que la Biblia hace la comparación que la palabra fluye, ella es vida. Entonces el espíritu es representado por el agua. Cuando nosotros tocamos de manera viva, tocamos en el espíritu por medio de la palabra, es como si estuviese fluyendo de nosotros un agua abundante. Este está en Juan 7 y Juan 4. Esta situación de la mujer samaritana que el Señor le habló a ella sobre la palabra como una fuente, el espíritu como una fuente a fluir para vida eterna. La palabra también no es estática, no es doctrina o enseñanzas muertas. Nosotros vemos el ejemplo aquí de la sangre. La sangre fluye, lleva nutrientes a todo el cuerpo. Entonces la palabra también debe circular entre nosotros, llevando el nutriente a todo el cuerpo. Pero también la sangre elimina toxinas también. Entonces la palabra es capaz de quitar de mi vida, de tu vida, nuestras relaciones, toda la toxina, todo el viejo hombre, lo que está relacionado a las tinieblas. Esta es una función importante. Esta es una función importante de la palabra. Nosotros también tenemos aquí la cuestión de la mesa del Señor, el pan y el vino, la cena del Señor, el pan y el vino, no son solo símbolos.
Ellos tienen una representación. El pan representa el cuerpo físico de Jesús. El cáliz representa la comunión de la sangre. Esta comunión por medio de la palabra que nosotros tenemos, la palabra circulando, engendra luz y comunión entre los miembros del cuerpo de Cristo, que tienen esta representación, no solo entre los miembros del cuerpo de Cristo, sino también entre nosotros y el mismo Señor, el mismo Dios. Esta comunión saludable entre todos. Por eso el pan está representado en la comunión, la participación que nosotros tenemos en el cuerpo de Cristo, que nos une, que nos vincula, y también el cáliz es la comunión entre nosotros acerca de la sangre de Cristo. Ahí en el martes nosotros comenzamos a hablar un poco más de la vida, de la vida como la luz de los hombres. El Evangelio de Juan 1:4 dice que la vida estaba en Él, en Cristo, en el Señor, y la vida era la luz de los hombres. Entonces nosotros, hay un aspecto fundamental para nuestro vivir. El vivir cristiano no puede ser un vivir de reglas de conducta. La Biblia no es un libro de reglas de conducta. Y esto es fundamental para que percibamos. Hay una voluntad en nuestro corazón de tener un vivir adecuado en nuestra ciudad, en las personas, pero usted ya vio las limitaciones en intentar usted tener un vivir ejemplar. Tiene muchas limitaciones. Entonces tenemos que tener cuidado de no tener una vida solo con un aspecto exterior, una imagen, algo que queremos dar a las personas, pero sin tener este trabajar interior. Entonces la Biblia no es un conjunto de reglas de conducta para determinar lo que es correcto o está errado. Esta es una diferencia muy grande. Cuando usted recibe la luz del Señor, usted percibe que usted no tiene capacidad para vivir por sí mismo. Usted necesita depender 100% del Señor. Y esta luz causa transformación. No es su esfuerzo natural. Entonces, aquí habla muy claro que la vida estaba en la palabra de Dios, que está en la palabra de Dios. Ella es luz, mucho más allá de un mero manual de meras conductas cristianas. Necesitamos hacer esta distinción. Esto es muy importante. En el capítulo 1 de la primera epístola Juan 1:6, Juan también apunta un aspecto negativo. Del aspecto positivo, la palabra engendra luz y amor, y no hay ninguna tiniebla. Hay un aspecto negativo en el versículo 6, que dice así: si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, con el Señor, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, Juan también trae aquí, él coloca una palabra con aspecto positivo y negativo, y de repente él menciona aquí que no hay ninguna tiniebla en Dios. ¿Por qué él dice esto? Para que nosotros recordemos de nuestra condición anterior. Entonces nosotros estábamos en las tinieblas y el Señor nos rescató, la luz nos alcanzó, nosotros nos convertimos al Señor, nos arrepentimos, pero esta naturaleza maligna, esta naturaleza de las tinieblas aún permanece en mí y en usted. Y nosotros sabemos de estos, nuestros hechos, vivir cotidianos, de vez en cuando vemos la manifestación de las tinieblas aún. Nosotros somos salvos, no vamos más al lago de fuego, a la perdición eterna, pero este hombre natural, este hombre caído, de vez en cuando se manifiesta, quiere manifestarse. Esto interpone la comunión de vida. Esto es algo que la luz necesita tratar, y la luz es la única capaz, que por medio de la palabra, ella es la única capaz de exponer y disipar las tinieblas. Si usted siente que tiene tinieblas en actitudes, pensamientos, usted necesita trabajar por medio de la palabra para que ella venga e ilumine las tinieblas y extinga todas las tinieblas que hay en su interior. Entonces, esto es muy importante. Y la luz, cuando ella trabaja en nosotros, ella engendra frutos positivos, la bondad, el amor. Entonces, la justicia, la verdad, en vez de falsedad, la verdad, todo esto es resultado del trabajar, del operar de la luz en nuestra vida. Entonces nosotros no tenemos nada que ver con las obras infructíferas de las tinieblas. Las tinieblas no engendran nada que es fructífero para Dios, nada que produce, que edifica. Por otro lado, la luz
engendra todo esto que nosotros hablamos, todo lo que es la naturaleza divina. Por eso es muy fácil distinguir esto. Y aquí también hay un ánimo. Usted no puede quedar sobre el muro. Si usted está sobre el muro, está en tinieblas. Entonces necesita tomar una posición, decidirse, vivir en la luz y no vivir y andar en las tinieblas. Esta es una decisión importante, no por su capacidad natural. Usted tiene que decir al Señor, yo no quiero vivir más en tinieblas, vivir en la luz, y usted tiene que tomar esta posición. Nosotros recordamos aquí de la experiencia de Josafat, el rey Josafat, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, del 15 al 17, que él dijo al pueblo, tomad posición y ved la libertad que el Señor nos da. Entonces, cuando usted se coloca en la luz, el Señor te trae libertad. Esto es muy importante, usted tomar esta decisión en esta semana, en este día, en este momento, posicionarse por la luz, rechazando toda tiniebla. En el día miércoles, el título es La luz prevalece. Entonces, ¿quién está en las tinieblas? Hace las cosas en lo oculto. Aquí da un ejemplo. Usa palabras engañadoras, engañosas, el odio. Hay un odio con hermanos y hermanas en Cristo. Estas cosas son reprobadas en la luz. Ellas son hechas en oculto. Todo lo que es hecho en oculto es vergonzoso. Es el resultado del trabajar de las tinieblas. Y nosotros somos hijos de la luz. Entonces, conforme a Efesios capítulo 5, versículo 13, todas las cosas cuando son reprobadas por la luz se tornan manifiestas, porque todo lo que se manifiesta es luz. Y la luz es muy fuerte. Entonces, ella es intensa, la luz que viene del Señor. No hay como las tinieblas prevalecer contra la luz. Aún en un ambiente de total oscuridad, si usted enciende un pequeño haz de luz, él es suficiente para disipar las tinieblas. Entonces, la luz es muy fuerte. Otro aspecto importante que viene de las tinieblas que necesitamos trabajar es la cuestión de los pecados. Entonces, el apóstol Juan en 1 Juan capítulo 1, él trata también de la cuestión de los pecados. Usted ve el versículo 7, por ejemplo. ¿Cómo resolver los pecados que representan un fruto de las obras de las tinieblas también? Entonces tenemos algunos tips muy importantes. Primero, nosotros necesitamos confesar. Si usted pecó, la luz llegó hasta usted y identificó, esto es pecado, esto está ofendiendo al Señor, la santidad del Señor, la persona del Señor. Usted necesita confesar, Señor, yo pequé, yo me equivoqué, su luz llegó hasta mí, yo me arrepiento delante de ti, yo quiero tener un nuevo comienzo de corazón, con sinceridad. Usted necesita tener esta reacción de confesar al Señor. Usted no puede guardar. Usted necesita ir delante del Señor y nominalmente confesar aquello que el Señor expuso. Segundo, la sangre de Jesús. Usted necesita aplicar la sangre del Señor. Él derramó la sangre en la cruz cuando usted pide perdón. Nuevamente, no estamos hablando de algo formal, exterior, sino algo que el Señor compungió su corazón para arrepentirse y pedir perdón. Cuando usted pide perdón y pide por la sangre del Señor que Él ya te lave de sus pecados, son perdonados. Gracias al Señor. Él sabe que somos débiles, que nosotros sucumbimos a la acción del pecado, pero nosotros no podemos tener miedo, no nos afirmarnos en nuestra posición, en aquello que está cierto. Si la luz llegó a usted y le mostró, y usted debe estar abierto siempre a recibir la luz. Entonces, si ella le iluminó, identificó que hay pecados, arrepiéntase. Deje de lado el orgullo, deje de lado la injusticia, la mentira y reciba el perdón del Señor, el lavar, la purificación de toda injusticia, como está allí en 1 Juan 1:9, un versículo maravilloso. Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad y limpiarnos de toda maldad. Aparte de esto, nosotros también, toda esta cuestión que el apóstol Juan muestra, él realmente quiere llevarnos a lo alto. Entonces, los escritos de Juan, no solo los evangelios, sino que estamos hablando acá de la primera epístola, no representa una experiencia superficial, es muy profunda, muy sincero, muy humano. Entonces, esta es la intención del apóstol Juan, no solo ser una mera regla de conducta, sino mirar las cosas de arriba. Y ahí,
en el día jueves, otro aspecto aquí. Nosotros hablamos de los pecados, otro aspecto que está relacionado a la luz, que es el amor. La luz trae amor. Por medio de la palabra, nosotros tocamos en la luz y la luz nos ilumina y ella nos lleva a amarnos unos a los otros también. Una muestra que la luz disipa el odio entre los hermanos. Entonces, hay un ajuste para ser hecho en relación a las relaciones entre los hermanos. ¿Por qué? Porque la luz lleva a la comunión. Si usted está en la luz, usted está en comunión. Por los escritos de Juan, por la palabra del Señor, está muy claro. Quien no está en la luz rechaza la comunión. Entonces, nunca rechace la comunión. La comunión trae luz. La comunión es la charla bajo la luz, bajo la palabra del Señor, que yo estoy hablando especialmente la comunión entre los hombres, entre los miembros del cuerpo de Cristo. Entonces la comunión es saludable, ella trae luz, trae revelación, ella muestra ciertos aspectos que usted no está viendo y claro, hay una comunión también entre nosotros y Dios. Y también aquí hay la mención de la comunión de los apóstoles, las enseñanzas de los apóstoles. Por eso la importancia de la inmersión en la palabra del Señor. Porque cuando nosotros inmergimos, cuando estamos en la comunión, disfrutando, entendiendo, comprendiendo, abriendo nuestro corazón para la comunión también de las enseñanzas, la palabra que el Señor ha hablado por medio de los apóstoles. Entonces, todo esto engendra amor. Yo no puedo tener comunión entre los hermanos sin amor. Entonces también hay amor. Esto está relacionado a 1 de Juan 2:9. Habla allí la cuestión del odio a los hermanos. ¿Cómo yo puedo? 1 de Juan 2:10 que dice, quien ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay ningún tropiezo. Entonces, si yo amo, el termómetro para ver si yo estoy en la luz, si yo amo a los hermanos, si yo estoy en la luz, no hay odio en relación a los hermanos, aún en las cuestiones de divergencias doctrinarias como es relatada aquí. A veces, por conceptos y doctrinas divergentes, uno comienza a odiar a otro, a hablar mal del otro, criticarlo por detrás. Entonces, esto es lamentable, es triste, esto muestra que no estamos en la luz. Quien está en la luz ama al prójimo. Entonces, este es un termómetro muy claro, por eso que Juan es muy práctico, no es teórico. Él da con claridad lo que nosotros necesitamos percibir sobre la luz. Odiar, por otro lado, es resultado de estar en las tinieblas. Entonces, él continúa aquí. Quien está en la luz no tropieza, pero el que está en las tinieblas tropieza. Si cualquier... Esto es indicio que podemos estar en las tinieblas y cualquier cosa nos lleva a tropiezo. Cuando somos muy críticos, esto demuestra que no estamos en la luz y no vemos lo que está delante de nosotros, pero quien está en la luz no tropieza. Cuando estamos en la vida, haciendo la vida circular por medio de la inmersión en la palabra, ella nos trae luz. Entonces, nadie necesita hablar, usted no puede hacer, no haga esto, no toque aquello. La propia luz va dándote claridad acerca de estas cosas. Otro punto muy interesante que aumenta nuestra experiencia con la palabra es gracia, amor, verdad, luz. Entonces, por medio de la palabra, Dios es luz, Dios es amor. Por medio de la palabra, el amor de Dios, la persona de Dios y la luz también, que antes estaba inaccesible, nosotros conseguimos tocarlo. Esto, cuando llega hasta nosotros, el amor pasa a ser la gracia y la luz pasa a ser la verdad, la realidad. Entonces, son aspectos también que nosotros recibimos por medio de la palabra. La palabra trae esto. Son dos etapas, dos lados de la misma realidad. Esto está explicado también aquí. Prosiguiendo en el día viernes, habla un poco de la experiencia de aquel relato del Evangelio de Juan sobre la mujer adúltera. Y aquí hay un aspecto importante sobre la falsa moralidad. Esta es una alerta para todos nosotros también. El título es La luz del mundo y la luz de la vida. ¿Cuál es la diferencia entre la luz del mundo y la luz de la vida? Entonces, cuando usted lee estos versículos que son mencionados aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 8, usted va a percibir que en cierto trecho el Señor dice, de la luz del mundo, y en otro trecho, cuando Él habla que
que dice, quien lo siga a él tendrá la luz de la vida. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Ustedes van a recordar del contexto. Es la mujer fue, fue encontrada en adulterio y de acuerdo con la ley establecida por Moisés, ella debería ser apedreada. Entonces, este era un criterio rígido por causa de un pecado cometido por esa mujer. Y los fariseos, las personas, intentaron probar al Señor y le preguntaron a él cuál debería ser esa actitud, si de hecho debería apedrearlo o no. Entonces, esta es una prueba. Ellos querían en realidad juzgar al Señor, criticar al Señor. Si el Señor dijese que lo apedreen, ellos iban a criticar diciéndole que Él no tenía amor. Si Él decía que no, ellos iban a criticarlo también diciendo que Él estaba ofendiendo la ley. Entonces era un engaño que ellos intentaron crear al Señor Jesús, y el Señor Jesús, nosotros sabemos la historia, y Él dijo, quien no tuviese pecado, que arroje la primer piedra. Esta historia es bastante conocida entre nosotros, y ahí desde los mayores hasta los menores se retiraron. ¿Por qué? Porque la luz llegó hasta ellos, la conciencia de ellos fue tocada, y ellos percibieron que ellos tenían pecados, el mayor tenía más pecado, y todos se apartaron. Y el Señor dijo a la mujer, ve y no peques más. Entonces, la cuestión aquí es que la luz del mundo es esta luz incipiente, inicial, esta luz tal vez un poco más superficial. Entonces, ella expone, muestra, pero no necesariamente causa transformación en usted. No necesariamente lo lleva a seguir al Señor. Entonces, es diferente de la luz de la vida. La luz de la vida, ella es más profunda. Ella es una luz de transformación, es una luz que te hace discípulo, una luz que hace que usted siga al Señor, tenga un vivir diferente, un andar diferente. Es una experiencia más profunda con el Señor. Que Dios desea que todos nosotros tengamos este tipo de experiencia. Entonces, la condición para recibir la luz de la vida es seguir al Señor. Quien me sigue, como el Señor dijo, no andará en tinieblas. Por el contrario, tendrá la luz de la vida, que es esta luz que implica obediencia incondicional al Señor. Aquí también habla del Evangelio de la gloria de Cristo. Ella trae la luz que resplandece en los corazones, versículo bastante conocido, pero yo voy a hablarles a ustedes. 2 Corintios 4:6, Dios que dijo, de las tinieblas resplandeció la luz. Él mismo resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Entonces el Señor Jesús por medio de la luz trae la gloria también. La gloria del Padre viene para mí, viene para usted por medio de la palabra, que es la luz también. Y esto trae transformación. Recuerdan de aquel versículo en 2 Corintios 3:18, muy conocido, que nosotros contemplamos como un espejo la gloria del Señor y somos transformados de gloria en gloria. Entonces, la luz trae la gloria y la gloria engendra transformación, trae la naturaleza, trae la persona del Señor en nuestras personas. Pero nosotros tenemos que seguir al Señor. Esto es resultado del trabajar de la luz de la vida, andando en la luz. Trae amor, trae la misma persona del Señor, como dije, todo esto con el circular de esta palabra en medio nuestro. En el día sábado, ¿cuál es la diferencia entre la luz del primer día? Vamos a volver a Génesis aquí, cuando el Señor creó la luz del primer día y la luz del cuarto día. La luz del cuarto día en la Biblia, en Génesis, son los luceros, el sol, la luna y las estrellas. Y la luz del primer día es una distinción hay una distinción en la Biblia, aquí se explica, es una luz más difusa, no es una luz concentrada, no es una luz nítida, es una luz que fue creada de una etapa inicial y después en el cuarto día Dios creó los luceros, el sol, la luna y las estrellas. Ahí sí trajo una luz definida para el hombre, para este universo. Entonces aquí nos muestra un poco la diferencia entre uno y el otro. Pero ¿cuál es la realidad espiritual? ¿Cuál es la aplicación que nosotros vemos aquí? Esto es muy interesante también. La vida, la luz del primer día, era una luz más genérica. Ella sustenta
la vida en la primera etapa, ya la luz del cuarto día por medio de los luceros, ella sustenta la vida superior. Es interesante esto, este aspecto para que nosotros podamos entender. La luz del cuarto día es la luz de la vida que hace la vida crecer, madurar y hacer la voluntad de Dios, trayendo la gracia y la verdad a aquellos que siguen a Jesús. Y también aquí es hecho una explicación aplicando estos conceptos que nosotros vimos aquí, la Biblia. Entonces la Biblia, ella no puede ser una guía ética y moral. No debe ser una guía ética y moral. Ella es mucho más que esto. Si usted tiene una visión superficial de la Biblia, claro, usted puede recibir la luz del primer día, una luz inicial. Tiene cuestiones allí importantes que usted va a recibir, va a percibir. Dios va a traer luz para usted. Pero nosotros como cristianos, como siervos del Señor, aquellos que desean ser mensajeros del Señor, que tienen una experiencia más profunda con el Señor, nosotros percibimos que esta luz no es suficiente. Nosotros queremos más. Entonces, nosotros tenemos que profundizarnos en la comunión, en la palabra, en el disfrute de la palabra. Y esto viene con el aspecto del cuarto día. Nosotros percibimos entonces que si nosotros intentamos seguir, hacer todo aquello que está escrito en la Biblia, intentamos practicar con nosotros mismos, nosotros vamos a conseguir. Necesitamos de algo adicional que es la luz del cuarto día. Entonces, esto nos guía para una relación más íntima con Dios y su voluntad. Entonces, otro aspecto aquí es que la ley que fue establecida en el tiempo de Moisés, ella puede estar relacionada con el primer día. Entonces el pueblo tuvo un conocimiento inicial de aquello que estaba en el corazón de Dios, la voluntad de Dios, pero no consiguió cumplirla porque faltaba la luz del cuarto día. Cristo trajo la luz del cuarto día. En el Evangelio de Lucas nosotros vemos que Cristo es el sol naciente de las alturas. Él es el sol de justicia también. Entonces, cuando Cristo vino, Él vino como el sol. Él vino para iluminar, Él vino para traer nitidez, claridad acerca de lo que Dios quiere para su vida, acerca del plan de Dios. Él vino para traer transformación y Él vino para traer la iglesia. Cristo trajo la iglesia. La iglesia es la luz. Ella refleja la luz, como la luna. Disculpa, la iglesia es la luna. Ella refleja la luz del sol. Ella no tiene luz propia. Entonces, como iglesia nosotros dependemos 100% del Señor. Nosotros no podemos ser independientes, porque nosotros reflejamos la luz del sol. Y también Cristo trajo las estrellas, que son los mensajeros, que es lo que nosotros estamos aprendiendo aquí en este alimento diario, que Cristo quiere que nosotros seamos los mensajeros aquí en la tierra también. Gracias al Señor entonces por esta cuestión. De nuevo, es muy enfatizado en esta semana que no es algo externo, es una transformación interior. Y en verdad, yo terminé entrando en el domingo cuando dije Cristo como el sol, la iglesia como la luna y los mensajeros como las estrellas. Esto dice el domingo. Nosotros no somos meros canales. Nuestro deseo es que esta luz, todos nosotros vivamos bajo esta luz, bajo esta comunión, como dije a ustedes. Entonces, al final hay una conclusión de todo lo que hablamos aquí, que nosotros estamos en la comunión de los apóstoles, en la palabra que Dios habla por medio de los apóstoles, la comunión con el Padre y con el Hijo también. La luz de la vida ha operado en nosotros, entre nosotros, llena de gracia y de realidad. Estamos siendo llenados de la misma realidad de Dios que produce amor en nosotros. Esto se ve en nuestros jóvenes, adolescentes, mujeres, hombres, que es mostrado aquí la revolución que la vida hizo en medio nuestro. Y el resultado de esto es que la iglesia es edificada y el reino milenial que la Biblia describe puede venir a la tierra. La voluntad de Dios es hecha. Y ahí el ánimo, yo termino por aquí, que estemos todos en la luz. No seamos cómplices de las obras de las tinieblas. Recibamos la palabra para vivir en la luz de la vida. Cristo, que es el sol, vino, murió y engendró la iglesia, que es la luna. Hoy es posible estar en la iglesia, tener en la iglesia la circulación de la palabra como la sangre que circula en el cuerpo y produce la vida. Entonces, que usted practique esta palabra, busque profundizar su experiencia de forma
viva, real y verdadera con el Señor, no tratando la Biblia, la palabra de Dios, como una mera enseñanza, como una mera doctrina, como una conducta exterior, sino que es mucho más que esto, que la luz de la vida inunde su ser y cause transformación, quite todas tinieblas, quite toda toxina, todo lo que no es del Señor, por medio de la palabra viva del Señor, la palabra rema que vimos en el día lunes. El Señor bendiga su lectura del alimento diario y espero que este tutorial haya sido útil para usted. Nos vemos en la próxima.